A ver, me dicen si pueden ver el documento que estoy compartiendo, por favor. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, como pueden apreciar, el día de hoy vamos a estudiar el tema que lleva por título Estética uno. ¿Ya? Como siempre, vamos a iniciar esta exposición de ideas con la etimología de la palabra estética para luego pasar a estudiar una definición más actual y más precisa, por cierto, ¿no? Empezamos entonces. La palabra estética proviene de la voz griega aestetike, en latín aestética, cuyo significado es dotado de percepción o sensibilidad. Esta palabra está compuesta por la voz griega aiestesis, que significa sensación o percepción a través de los sentidos, o sea, lo que se capta mediante la sensación, ¿no? La percepción que logramos gracias a los sentidos, ¿no? Y está integrada también por el sufijo ikos, que significa relativo a, ¿no? Entonces, etimológicamente, estética es lo relativo a aquello que se puede captar mediante la sensación o la percepción, ¿no? Originariamente el término se refería a la capacidad humana de percibir objetos mediante los sentidos. Sin embargo, en el siglo XVIII, específicamente a través de, o a partir del año 1750, el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten redefinió el término en su obra Aestética para designar la ciencia de lo bello o el estudio del conocimiento sensible, dándole el significado moderno que vincula la percepción con el arte y la belleza, ¿no? Entonces, en una acepción más actual y más precisa, la palabra estética designa una disciplina filosófica dedicada al estudio del arte y sus características. Por este motivo, entre sus temas más destacados encontramos la belleza, el gusto, la relación entre arte y sociedad y la naturaleza de las manifestaciones artísticas. Como ya se mencionó, fue el filósofo Baumgarten, de nacionalidad alemana, el primero en utilizar el término estética para aludir al conocimiento sensorial que crea lo bello y que se expresa a través de las imágenes del arte. Muy bien, es necesario aclarar que la, la estética como disciplina formal es relativamente nueva, ¿no? Se remonta, ya lo dijimos, al siglo XVIII, aunque claro está que la reflexión sobre la belleza y el arte se remonta a la antigüedad, ¿no? En efecto, para los griegos de la antigüedad no existía una estética separada de la metafísica o de la ética. Por ejemplo, Pitágoras vinculó la belleza a la armonía y la proporción numérica, mientras que Platón veía la belleza como una idea suprema, ¿no? Para él, el arte era una mímesis, o sea, una imitación, una copia de la realidad sensible que a su vez copiaba al mundo de las ideas, ¿no? Por su parte, Aristóteles sistematizó el estudio del arte en su poética, enfocándose en la estructura, la verosimilitud y la catarsis, ¿no? Que consiste en la purificación emocional, o sea, el arte servía para purificar las emociones, ¿no? En la Edad Media, la belleza es relacionada con lo divino. ¿Por qué? Porque la estética medieval fue predominantemente teológica. Lo bello se consideraba un atributo de Dios. La belleza terrenal era, en cambio, un reflejo de la luz divina, ¿no? Autores como Santo Tomás de Aquino definieron lo bello como aquello que agrada a la vista,
exigiendo integridad, proporción y claridad, ¿no? Eh, Como les decía, el siglo XVIII es el momento clave donde la estética se independiza de la teología y la metafísica, ¿no? Baumgarten, ya se dijo, acuñó el término para definir la ciencia del conocimiento sensible y la separó de la lógica, ¿no? Que es un conocimiento intelectual, para darle un lugar propio a la percepción y el sentimiento, ¿no? Por su parte, el filósofo prusiano Immanuel Kant, en su Crítica del Juicio, que es una obra de carácter estético, estableció que lo bello no es una propiedad del objeto, sino una experiencia subjetiva del sujeto que juzga sin interés práctico, o sea, guiado por una especie de desinterés, ¿no? Por puro placer, ¿no? Mientras que en el siglo XIX, Hegel, o con Hegel, el arte pasó a ser visto como la expresión del espíritu humano y la verdad, más allá de la simple belleza formal, ¿no? Bueno, esta es una pequeña reseña, ¿no? De la evolución eh, del término estética, ¿no? Y ahora vamos a adentrarnos, ¿no? Con mayor profundidad en la historia de la estética. Vamos a conocer algunas teorías filosóficas sobre el arte, ¿no? A lo largo de la historia se han desarrollado distintas perspectivas estéticas, las cuales han dado origen a una serie de teorías filosóficas sobre el arte. Por ejemplo, en la época antigua encontramos los planteamientos estéticos de Platón, ¿no? Para comprender las ideas estéticas de Platón, es preciso recordar eh, sus planteamientos ontológicos. Como recordaremos, Platón divide la realidad en dos planos, ¿no? El mundo sensible, que es este, ¿no? El que habitan los hombres, ¿no? Es el mundo que compartimos con los animales, ¿no? Que está poblado de plantas, eh, bueno, etcétera, ¿no? Eh, y el mundo de las ideas, que para Platón es el mundo real, es el mundo verdadero, es el mundo eterno, es el mundo inmutable, es decir, que no cambia, ¿no? Eh, entonces, es necesario recordar las ideas ontológicas de Platón para comprender sus planteamientos relativos a la estética. Veamos entonces. Para Platón, el arte es imitación o mímesis, ¿no? En griego. El artista copia las cosas que percibe y esta percepción es eh, al mismo tiempo una copia de la idea de lo bello, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, el artista pinta un paisaje, ese paisaje es una copia, ¿no es cierto?, de, de la belleza que existe en otro plano, en el mundo de las ideas, ¿no? El artista jamás va a llegar a la belleza en sí. Por ello, el arte se entiende como una copia de la copia. Veamos un ejemplo. Cuando un artista pinta un paisaje, está pintando la copia de la idea de dicho paisaje. Es decir, pinta una copia de la copia. Claro, el mundo sensible es un mundo imperfecto, eh, cambiante, corruptible, ¿no? Todo lo que existe en el mundo sensible es una copia imperfecta de los modelos perfectos que existen en el mundo de las ideas, ¿no? Por eso es que cuando un artista pinta un paisaje, está pintando la copia de la idea de dicho paisaje, ¿no? Es decir, pinta una copia de la copia, ¿no? Para explicarlo mejor, eh, vamos a introducir tres niveles de realidad y vamos a usar el ejemplo de una silla. En el nivel uno, o sea, en el plano ideal, existe la silla ideal, la esencia perfecta creada por
creada por Dios o la naturaleza, es única y eterna, ¿no? En el nivel 2 se encuentra el objeto. Un carpintero fabrica una silla, o sea, un objeto físico para sentarnos. Esta ya es una imitación de la idea. No es la perfección, es solo un objeto material que con el tiempo ha de deteriorarse, ¿no? Y en el nivel 3, en el que se encuentra el arte, un pintor dibuja esa silla del carpintero. El pintor no sabe nada de carpintería ni de la esencia de la silla, solo copia su apariencia visual. De todo esto podemos extraer una conclusión. El arte está a 3 grados de distancia de la verdad, es decir, es una apariencia de una apariencia, una copia de una copia. Esa es la razón por la que Platón tenía una idea negativa del artista, ¿no? El artista era concebido como una persona que engaña, ¿no es cierto? Eh, y es que Platón veía el arte con sospecha, porque el artista puede representar algo sin entender su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, un poeta puede escribir versos épicos sobre la estrategia militar de un general o sobre cómo curar una enfermedad. Sin embargo, el poeta no es militar ni médico. Por ello, para Platón el artista engaña a los sentidos, haciendo creer que conoce la verdad de las cosas cuando solo domina la técnica de la imitación. Platón creía que el arte apela a la parte irracional y emocional del alma, en lugar de acudir a la razón, ¿no? Por ejemplo, en una tragedia griega el público llora y se desespera al ver al héroe sufrir. Platón argumentaba que si nos acostumbramos a alimentar esas pasiones descontroladas en el teatro, perderemos la capacidad de mantenernos fuertes y racionales en la vida real, ¿no? Sobre todo racionales. Por eso en su obra La República propuso censurar a los poetas que no enseñan virtudes morales, ¿no? Entonces, la opinión que Platón tenía del artista era negativa, ¿no es cierto? El artista es alguien que engaña, ¿no es cierto? Sin embargo, aunque Platón era crítico con el arte imitativo, no despreciaba la belleza. Él creía en algo así como una escalera para alcanzar la belleza, ¿no? Primero, eh, accedemos a la belleza física. Por ejemplo, amamos un cuerpo bello, ¿no? Una mujer eh, de bellas formas, ¿no? El cuerpo de un atleta, ¿no es cierto? Luego, amamos la belleza del alma, ¿no? Notamos que la belleza moral es superior a la belleza física. Por ejemplo, la belleza que se encuentra en el alma de una persona noble, ¿no? Luego ascendemos, ¿no? Como cuando subimos por una escalera, a la belleza de las leyes y ciencias. Admiramos el orden de las instituciones y el conocimiento. Y por último, llegamos al escalón más alto, es decir, logramos acceder a la idea de belleza. El filósofo llega a ver la belleza en sí pura y eterna, que no depende de colores ni de formas, ¿no? Claro está que la concepción de Platón acerca del arte y de la belleza, como otras concepciones, como otros planteamientos estéticos, ha sido objeto de críticas, ¿no? Bueno, hace un momento dije que Platón despreciaba el arte, tenía una concepción negativa sobre el artista, despreciaba el arte por considerarlo una mímesis, o sea, una imitación de segundo grado que nos aleja de la verdad, ¿no? Que se encuentran en las ideas, que son los modelos perfectos de todo cuanto existe, ¿no? A Platón se le critica por reducir al artista a un simple copista de apariencias, ignorando que el arte puede crear realidades nuevas o expresar verdades subjetivas que la lógica no alcanza, ¿no? Su propuesta de expulsar a los poetas de la polis, o sea, de la ciudad-estado,
es vista hoy como una postura sumamente autoritaria que instrumentaliza el arte, ¿no? Que solo debe servir a fines políticos o pedagógicos, negando la libertad de expresión al artista, ¿no? Además, en los planteamientos estéticos de Platón se observa un intelectualismo extremo, ya que Platón, al considerar que solo la razón llega a la verdad, desprecia el valor del conocimiento sensible y emocional que el arte proporciona, ¿no? Bueno, esas son algunas de las críticas formuladas contra las ideas estéticas de Platón. Ahora vamos a estudiar la estética de Aristóteles, ¿no? El cual tiene una visión distinta del arte, de la belleza y también del artista, ¿no? Para Aristóteles, el arte es una actividad humana que se produce de manera consciente. Repito, el arte es una actividad humana que se produce de manera consciente. O sea, para Aristóteles el arte eh, no es un don divino, tampoco es una expresión de la locura de la persona, ¿no? Sino que es una actividad racional, ¿no? Que se produce de manera racional, de manera consciente, ¿no? Para crear arte, el ser humano emplea la técnica, o tecné en griego, ¿no? Es decir, el hombre emplea el conocimiento o habilidad para producir y crear sus piezas de arte, ¿no? Por ejemplo, para pintar un cuerpo humano, el artista debe conocer las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Si no, no va a poder, pues, este, pintar tal objeto, o sea, el cuerpo humano, ¿no? Tiene que haber un conocimiento de las proporciones del cuerpo humano para poder pintarlo, ¿no? Es decir, el ser humano requiere de tecné, requiere de una técnica, ¿no? Para tal fin, para pintar el cuerpo humano, ¿no? Otra idea interesante en Aristóteles es que, de acuerdo con sus planteamientos, el arte se diferencia de la naturaleza en que los productos del arte pueden ser o no ser, ¿no? Mientras que los de la naturaleza surgen de la necesidad, ¿no? Surgen de la necesidad. Eh, claro, es que, por ejemplo, un árbol crece por procesos biológicos inherentes, pues, a su semilla, sin la intervención humana consciente, ¿no? El árbol siempre tiende a ser un árbol. En cambio, los productos del arte son artificiales, o sea, son creados por el hombre. Su principio de movimiento está en la mente del creador, no en el objeto mismo. Pueden ser o no ser, pero el que sean, ¿de quién depende? Depende del artista, depende del hombre, dependen de una decisión humana, ¿no? Una mesa es un producto de arte, ¿no? Una mesa es un producto, una manifestación del arte. No nace naturalmente, sino que un carpintero decide su forma y su existencia. La madera podría haberse convertido en tantas cosas como una silla, un ropero, ¿no? Un estante, pero quien decide, ¿no? Qué es lo que ha de ser, quien decide su forma y su existencia es el artista, ¿no? Por eso es que Aristóteles, repito, diferencia los productos naturales, ¿no? O las cosas de la naturaleza de aquellas que son producidas por el hombre a través del arte, ¿no? ¿No es cierto? Las cosas de la naturaleza surgen por necesidad, de manera espontánea, ¿no? En cambio, los productos artísticos son producto de una decisión humana, son decididas por el artista, ¿no? Aristóteles definió el arte como una tecné, es decir, como un tipo de conocimiento productivo, como una habilidad consciente que se puede por ello enseñar y aprender. El arte no es producto de la inspiración divina ni una expresión de locura, como les decía, ¿no? El arte implica maestría, ¿no? La palabra maestro viene de magis, que quiere decir el que sabe más,
¿no? El que sabe cómo hacer una cosa, ¿no? Por ejemplo, para construir un puente, un ingeniero no actúa por simple inspiración, por instinto, sino que aplica cálculos matemáticos y principios de la física, ¿no? Que constituyen la técnica de la ingeniería, ¿no? De la misma manera que un músico aplica la teoría musical para componer una sinfonía, ¿no? En síntesis, según Aristóteles, el arte requiere reglas y un dominio consciente de ciertas herramientas que le permiten crear arte, ¿no? Por otro lado, para Aristóteles, el arte eh, es visto como realización de la forma en la materia, ¿no? El artista aplica una forma, o sea, una idea, un plan mental a una materia prima, perfeccionándola. Por ejemplo, antes de crear una escultura, el escultor tiene en su mente la imagen de aquello que va a esculpir. Por ejemplo, la imagen de Hércules, ¿no? Toma un bloque de mármol, o sea, toma un bloque material, toma la materia y mediante su habilidad, o sea, mediante la técnica, le da la forma a la estatua. Por ello, el arte perfecciona la materia que la naturaleza ofrece de forma burda, de forma tosca, ¿no? A diferencia de Platón, que veía la mímesis como una copia vacía, Aristóteles la veía como algo natural y positivo, ¿no? Por eso les decía que Aristóteles tiene una concepción distinta del arte, ¿no? Distinta a la de su maestro Platón, ¿no es cierto? Eh, Él veía eh, la mímesis como algo natural y positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque él considera que el ser humano aprende imitando, ¿no? Podemos aprender imitando, ¿no? Por ejemplo, un artista que pinta un león no solo copia su apariencia, sino que puede interpretar y universalizar su ferocidad, su fuerza, ¿no? El arte imita la acción humana y la realidad, pero para enseñarnos sobre la vida y sobre las emociones, ¿no? Por ello es que Aristóteles valoraba la capacidad del ser humano, valoraba la capacidad del artista para transformar el mundo de manera inteligente y técnica, ¿no? Viendo el arte como una parte esencial de de la vida humana, ¿no? Pero así como eh, la estética de Platón ha sido objeto de críticas, los planteamientos aristotélicos referentes a la estética y a la belleza también han sido objeto de críticas, ¿no? Por ejemplo, a Aristóteles, el cual le dio un valor positivo a la imitación y a la catarsis, o sea, ese efecto purificador que tiene el arte, ¿no? Por ejemplo, a través de una obra de teatro, una persona puede liberar sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Eh, pero su enfoque fue demasiado normativo, fue demasiado formalista, fue demasiado rígido, ¿no? Sus reglas sobre la estructura fueron criticadas, especialmente a partir del siglo XIX, por limitar la experiencia estética, ¿no? El arte moderno demostró que se puede lograr un impacto estético rompiendo todas las reglas aristotélicas, ¿no? También se ha criticado el hecho de que la catarsis puede ser utilizado como un elemento de control social, ¿no? Aristóteles, ya lo dije, decía que el arte tiene un elemento purificador a través de la catarsis, ¿no? Pero eh, en tiempos actuales se piensa que la catarsis puede también servir como un medio de control social, ¿no? Algunos teóricos, como por ejemplo el dramaturgo Bertolt Brecht, argumentaron que la catarsis, o sea, la purificación de emociones, es reaccionaria, en tanto que eh, hace que el espectador desahogue su ira en el teatro, pero al hacer esto evita que esa energía pueda cambiar la realidad política fuera de él, ¿no?
Por otro lado, se le critica a Aristóteles ver el arte solo como un medio para un fin, que es educar o sanar, ¿no? Restándole autonomía a la experiencia estética pura, ¿no? Eh, bueno, estas son algunas de las críticas que se le han formulado a los planteamientos estéticos de Aristóteles. Entonces, ahora vamos a estudiar la estética de Kant, que es otro de los grandes filósofos, ¿no? Que desarrolló su pensamiento en la etapa moderna, ¿no? Como sabemos, Kant eh, eh, fue un heredero de la Ilustración, se le considera el máximo exponente de la Ilustración alemana, ¿no es cierto? Eh, Pero recordemos que su frase sapere aude, que se traduce como atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a saber, atrévete a pensar con tus propias ideas, es considerada el lema de la Ilustración, ¿no? La producción bibliográfica de Kant es enorme y entre ellas encontramos tres críticas. La crítica de la razón pura, ¿no? Relativa a la teoría del conocimiento, la crítica de la razón práctica, que es de carácter ético o moral, y la crítica del juicio, que es una obra de carácter estético, ¿no? Dicho esto, diremos que para Kant el arte es la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad. O sea, este, el hombre tiene la capacidad de crear arte, ¿no es cierto? Y de ver el arte porque, vamos a decir así, su razón, ¿no es cierto?, está estructurada naturalmente de esa forma, ¿no? O sea, le permite, ¿no es cierto?, crear arte, ¿no? Eh, para Kant, la belleza no está en el objeto, sino que es una expresión de la subjetividad, ¿no? Es una expresión del sujeto, ¿no? En ese sentido, lo estético tiene como finalidad la satisfacción en sí misma, es decir, cómo el sujeto es afectado por una representación, ¿no? Eh, los juicios de gusto dan origen a una universalidad subjetiva, pero se vuelve objetiva en tanto que todos los hombres coinciden por la misma racionalidad que poseen, ¿no? Eh, la belleza es una cualidad del objeto contemplado, mientras que lo sublime era una categoría estética que se reservaba a la naturaleza. Vamos a esclarecer estas ideas, ¿ya? Bueno, es obvio que las ideas en torno al arte y a la belleza de Kant revolucionaron la estética porque se centraron en el sujeto que experimenta la belleza más que en el objeto, ¿no? O sea, la belleza no está en el objeto, sino que dependen fundamentalmente de la experiencia estética del sujeto. El sujeto es quien decide qué es arte, qué no es arte, ¿no? Bueno, pero por otro lado, para Kant, la finalidad del juicio estético, ¿no? Eh, no es práctica ni moral, sino la pura satisfacción que provoca la representación en el sujeto. Es lo que Kant llama placer desinteresado, ¿no? Por ejemplo, cuando te gusta una obra de arte, no te preguntas si es útil o si es moralmente buena o si la puedes comprar para llevártela a tu casa. El placer surge solo de la contemplación de la forma de esta obra, ¿no? Por ejemplo, cuando contemplamos la perfección de una rosa, ¿no? Te agrada su forma y color sin importar si la vas a oler o si la vas a cortar o si esta tiene espinas o no tiene espinas. O sea, el juicio es puro y desinteresado, ¿no? Cuando tú dices, esta rosa es bella, ¿no? Este, eh, formulas esta apreciación, esta estimación por la forma del objeto rosa, por su color, sin importar si la vas a oler, si la vas a cortar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el juicio es puro y desinteresado, ¿no?
Por otro lado, si bien el juicio de gusto es subjetivo, en tanto que nace de un sentimiento, Kant argumentaba que gracias a que todos compartimos la misma estructura racional y facultades mentales, podemos esperar que los demás sientan lo mismo. Por ejemplo, cuando tú dices, no, esta pintura es hermosa o esta canción es bella, lo haces con la pretensión de que otros compartan tu apreciación, ¿no? O sea, lo haces con pretensiones de universalidad, queriendo que todos compartan tu punto de vista, ¿no? Cuando dices, esta canción es hermosa, no solo estás expresando tu gusto personal, sino que esperas, ¿no? Íntimamente que cualquier otra persona racional esté de acuerdo contigo, ¿no? No es una regla objetiva, como cuando tú dices, pues la Tierra es redonda, ¿no? Pero sí es una expectativa compartida por los demás, ¿no es cierto? Muy bien, a esto es lo que Kant llamaba validez universal subjetiva, ¿no? Otro ejemplo para que esté más claro, ¿no? Al ver el Partenón en Atenas, obviamente, asumes que cualquier ser humano con sensibilidad compartirá tu admiración por su armonía y sus proporciones. No es que el Partenón sea objetivamente bello, sino que nuestras mentes, la mente del hombre, está hecha para percibir esa belleza de la misma manera, ¿no? ¿Correcto? Por otro lado, como ya se dijo, la belleza es una cualidad del objeto contemplado, mientras que lo sublime es una categoría estética que se reserva a la naturaleza, ¿no? Claro, es que para Kant existen dos tipos de experiencia estética, ¿no? Lo bello, que se relaciona con la forma, la armonía, la proporción, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices eh, acerca de un jarrón, perfectamente simétrico, ¿no? Dices, este jarrón es bello, ¿no es cierto? Este jarrón es bello, ¿no? En cambio, lo sublime es una categoría reservada exclusivamente para la naturaleza, no para el arte, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, esta noche de luna llena es sublime, ¿no? Según Kant, no puede ser bella porque lo bello está reservado para el arte, ¿me entienden? Un jarrón, una pintura, una música, una canción son bellas, pero una noche de luna llena, ¿no es cierto? O por ejemplo, una tormenta eléctrica, ¿no? Cuando observamos una tormenta, ¿no? Es sublime, ¿me entiendes? Esta categoría está reservada para la naturaleza, ¿no? Eh, a propósito, hay una anécdota que se cuenta sobre Beethoven, ¿no? El gran compositor que todos conocemos, ¿no? Como sabemos, Beethoven empezó a quedarse sordo, ¿no? Imagínense, para un compositor de su talla, de su genio, ¿no? Este, Empezar a quedarse sordo era fatal, ¿no? Este, un día, mientras estaba contemplando eh, el río Rin, este, maldiciendo su suerte por la sordera progresiva que padecía, fue escuchado por una joven invidente, ¿no? Quien al escuchar lo que Beethoven decía, expresó lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto daría por ver una noche de luna llena, ¿no? Al escuchar estas palabras, Beethoven comprendió pues que a veces nuestros males, ¿no es cierto?, son poco si los comparamos con los males de otras personas, ¿no es cierto? Y eso lo animó a contemplar perdón, a crear una melodía muy bella que es la sonata del claro de luna, ¿no? Bueno, Beethoven maldecía su suerte no solo por estar perdiendo progresivamente la audición, sino porque había muerto un rey que era su mecenas, o sea, una persona que financiaba su labor como, como compositor, como artista, ¿no? Entonces, en la obra, la sonata del Claro de Luna, por ejemplo, se representan los pasos
de aquellos que cargan el féretro eh, en el que se encuentra el cuerpo sin vida del rey que era el mecenas de Beethoven, ¿no? Así nació esta bella melodía, ¿no? Un ejemplo más para comprender mejor los planteamientos de Kant. Cuando un artista construye su obra de arte con la única finalidad de sentir plena satisfacción en su proceso y lo que provoque en el público, ¿no? Ahí está la idea de placer desinteresado, ¿no es cierto? La obra de arte se crea por puro placer, ¿entienden? Como un placer desinteresado, ¿no? Eh, eh, Kant dice que el juicio de gusto es libre de cualquier interés práctico o posesivo, ¿no? Imagina que ves un cuadro de un banquete lleno de frutas y manjares, ¿no? El interés práctico consistiría en lo siguiente. Eh, si tienes hambre y deseas comer lo que ves, no estás, eh, no estás experimentando un juicio estético puro. En cambio, si admiras la composición, la luz y la armonía de los colores, sin sentir la necesidad de poseer o comer el objeto, estás experimentando un placer desinteresado, ¿no? La satisfacción termina en la propia contemplación, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la universalidad subjetiva a la que ya me he referido de Kant, ¿no? Es cuando algo te gusta y sientes que todo el mundo debería estar de acuerdo contigo, ¿no? Aunque no puedas demostrarlo con una fórmula matemática. Por ejemplo, cuando escuchas la novena sinfonía de Beethoven, tú sientes que es bella. Claro, eso es subjetivo, ¿no? Tú dices, la novena sinfonía de Beethoven es bella. Has formulado un juicio y es subjetivo. Sin embargo, dices, o no dices, perdón, a mí me gusta esta melodía, sino que dices, esta música es bella, ¿no? Al hacerlo, apelas a un sentido común, ¿no? Esperas que cualquier otro ser humano con oídos y razón coincida contigo, asumiendo que la estructura mental de los demás, ¿no? Que la razón de los demás es igual a la tuya, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en relación a la distinción que hace Kant entre lo bello y lo sublime, ¿no? Ya dije que lo bello le corresponde a las obras de arte y lo sublime a la naturaleza, ¿no? Un jardín francés perfectamente diseñado, como el del Palacio de Versalles en Francia, ¿no? ¿No es cierto? Es bello. ¿Por qué? Porque presenta orden, simetría, armonía, ¿no? ¿Entienden? Pero lo sublime se aplica a la naturaleza, que es inconmensurable, o sea, no tiene comparación. Por ejemplo, cuando estás en la cordillera de los Andes durante una tormenta, ¿no? Es un espectáculo sublime, ¿no es cierto? O como dije, ¿no? Cuando aprecias una noche de luna llena, es algo sublime, ¿no? Eh, Claro, así como la estética de Platón y la de Aristóteles, ¿no? Han sido objeto de críticas, ¿no es cierto? También los planteamientos estéticos de Kant han sido criticados, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunas de las críticas, ¿no? Que se han hecho a la idea del arte de Kant, a la idea de la belleza de Kant, ¿no? Kant es el padre de la estética moderna, ¿no? Pero su búsqueda de la universalidad es bastante cuestionada, ¿no? Sociólogos como Pierre Bourdieu critican que el gusto puro y el desinterés de Kant son lujos de las clases dominantes, ¿no? Para muchos, el arte es inseparable de la utilidad, es inseparable de la política o la identidad, por lo que el desinterés kantiano es una ilusión burguesa, cree Bourdieu, ¿no? Por otro lado, al separar el juicio de belleza de lo agradable, o sea, de las sensaciones físicas, Kant crea una estética fría y puramente intelectual que ignora el papel del cuerpo, ¿no? Que ignora el papel de lo biológico en el arte, ¿no? Finalmente, la idea de que todos los seres humanos deberían sentir lo mismo ante lo bello ignora la diversidad cultural, ¿no? Críticos
decoloniales señalan que Kant impuso el canon europeo como si fuera una ley natural del cerebro humano, ¿no? Estas son entonces algunas de las críticas, ¿no? Que se han formulado contra los planteamientos de Kant respecto del arte y respecto de la belleza, respecto de los juicios estéticos, ¿no? Bueno, pasamos a la etapa contemporánea, específicamente al siglo XIX, donde encontramos los planteamientos de Hegel relacionados con el arte y la belleza. Recordemos que Hegel es el filósofo eh, de la idea absoluta, del espíritu absoluto, ¿no? Es el filósofo que considera que todo procede de la idea absoluta, del espíritu absoluto, a la cual concibe no como algo externo al mundo, sino como algo inmanente a él, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en la naturaleza, en la historia, en nuestra propia conciencia, no son sino un momento en el desarrollo de la idea, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? De 1789 representa un momento en el desarrollo de la idea del espíritu absoluto, ¿no? Al igual que el árbol que crece en la naturaleza es una expresión de la idea, ¿no? Un momento del devenir, del desarrollo de la idea, ¿no? Dicho esto, paso a decir que para Hegel el arte es la expresión sensible de la idea. ¿Qué es el arte para Hegel? Es la expresión sensible de la idea, ¿no? Es la idea que se ha vuelto objeto, ¿no? Es llevar a la práctica lo que se tiene como idea. La obra de arte nace de la actividad humana y finalmente es la obra de un espíritu singularmente dotado. La belleza que se encuentra en la naturaleza es imperfecta y ella es superada por la belleza artística. Bueno, aquí tienen una idea eh, eh, bastante diferente de, de la que se tenía hasta ese momento acerca de la belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento pues se pensaba que la belleza natural, la belleza que encontramos en la naturaleza es una belleza superior, ¿no? Y que la obra de arte no podía alcanzar esa belleza, ¿no? Sin embargo, Hegel nos dice lo contrario, nos dice que la belleza artística supera a la belleza que encontramos en la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué cree esto? Bueno, porque él considera que la belleza natural es accidental, inconsciente y limitada. En cambio, la belleza artística nace de la actividad consciente y libre del espíritu humano. Eso le confiere superioridad. O sea, la belleza artística, en tanto que es una creación humana, en tanto que es una creación del artista, es resultado de una actividad consciente y libre del espíritu humano. Eso la hace superior, ¿no? Obviamente un paisaje natural es bello, ¿no? Un paisaje natural es bello, ¿no es cierto? Por ejemplo, te vas, a ver, estás frente a una catarata, ¿no? Las cataratas de Iguazú, las cataratas de Niágara, ¿no? Claro, es un paisaje imponente, es bello, ¿no? Pero el cuadro que pinta un artista de ese paisaje es superior. Profe, ¿pero por qué superior? Porque Hegel cree que el artista, al haber infundido eh, su conciencia, su técnica y su intención en la obra, eso la convierte, ¿no es cierto?, en un objeto superior de belleza, ¿no? Su belleza se encuentra por encima de la belleza natural, ¿no es cierto? Muy bien, Hegel, ¿no? O para Hegel, el arte es una manifestación del espíritu o de la idea absoluta a lo largo de la historia humana, ¿no? Para él, el arte no es una simple copia, como pensaba Platón. Tampoco el arte es solo un placer subjetivo, como pensaba Kant.
para Hegel, el arte es un momento en el desarrollo de la conciencia que la humanidad tiene sobre sí misma, ¿no? O sea, el arte representa un momento del desarrollo de la idea absoluta, del espíritu absoluto, ¿no? Eh, Eso es lo que considera Hegel, ¿no? Muy bien. Por otro lado, para Hegel, el arte se desarrolla a través de tres tipos, ¿no? O distingue tres tipos de arte, ¿no? El arte simbólico, en el que sobresale la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura desarrollada por los hindúes o por los egipcios, ¿no? El arte clásico, en el que sobresale la escultura, por ejemplo, la escultura desarrollada en Grecia y en Roma, ¿no? Y el arte romántico, en el que sobresale la pintura, la poesía y la música, ¿no es cierto? Muy bien, esos son los tres tipos de arte que concibe Hegel, ¿no? Eh, un ejemplo para ilustrar lo que Hegel considera respecto del arte y de la belleza. Si contemplamos un bodegón pintado por un artista, experimentamos placer, pero no por el hecho de ver las frutas como algo que satisfaga nuestras necesidades, y no por el hecho de haber abandonado la esfera de la sensibilidad material. O sea, el artista ha puesto, ¿no es cierto?, en su obra, ha puesto en su cuadro, ¿no es cierto?, su conciencia, su espíritu, su técnica, su intención, todo eso está presente en su obra, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, así como los planteamientos estéticos de Platón, de Aristóteles y de Kant, que ya hemos estudiado, han sido objeto de críticas, los planteamientos estéticos de Hegel también han sido criticados, ¿no? Por ejemplo, eh, filósofos como Adorno y Heidegger eh, sostienen que el arte no ha muerto, que es una cosa que decía Hegel, ¿no? Para Hegel el arte es una cosa del pasado, porque la filosofía y la razón ya pueden explicar la verdad de forma más precisa, ¿no? Más precisa que el arte, ¿no? Sin embargo, Adorno y Heidegger sostienen que el arte no ha muerto, sino que sigue diciendo cosas que la razón pura no puede expresar, ¿no? Se le critica a Hegel por tener una visión logocéntrica, es decir, una visión que prioriza la lógica, ¿no? Que prioriza la razón, olvidando que el arte tiene un valor propio que no necesita ser traducido a conceptos filosóficos, ¿no? Por otro lado, se ha criticado su eurocentrismo. ¿Por qué? Porque Hegel clasifica el arte de otras culturas, como por ejemplo la egipcia, la india, la china, como simbólico, tratándolo como una etapa infantil o imperfecta comparada con el arte clásico de Grecia y el romántico de la Europa cristiana, ¿no? Este, Desde la perspectiva de colonial y la antropología actual, se critica que Hegel impuso un modelo de progreso europeo a culturas que tenían sus propias lógicas estéticas, ¿no? Su propia forma de entender el arte y la belleza, ¿no? No es que el arte indio sea un enigma confuso, es que responde a una cosmovisión que Hegel no quiso o no pudo entender, ¿no es cierto? Por otro lado, también se le critica, ¿no? Su afirmación de que la belleza natural es inferior porque no tiene conciencia, ¿no? Eh, la estética ecológica y ciertos filósofos como Schopenhauer defienden que la naturaleza posee una belleza pura y sublime que no necesita de la intervención del hombre para ser valiosa, ¿no? Critican a Hegel por ser demasiado antropocéntrico, o sea, poner al hombre como el centro de todo valor, ¿no? Y por otro lado, se le critica eh, el tratar de encajar cada arte en una categoría, la arquitectura dentro de lo simbólico, la escultura dentro de lo clásico y así por el estilo, ¿no? Esta clasificación, creen los críticos,
se rompe fácilmente. Por ejemplo, existe arquitectura clásica, ¿no? Como por ejemplo ciertos templos griegos, y escultura romántica o moderna. Los críticos argumentan que Hegel forzó la historia del arte para que encajara dentro de su esquema triádico de tesis, antítesis y síntesis, ignorando las obras que no seguían su regla, ¿no? ¿Entienden? Y por otro lado, se critica a Hegel el, el haber ignorado la materia del arte, haber puesto el acento en la idea, en el espíritu antes que en la materia, ¿no? Hegel ve la materia, por ejemplo, el mármol, ¿no? Que se utiliza para hacer una escultura, el óleo, ¿no? En el que está plasmada una pintura, como un estorbo o algo que el espíritu debe superar. Artistas teóricos del siglo XX y del presente siglo sostienen que el arte es materia. La textura de la pintura o el peso de la piedra no son cárceles del espíritu, sino la esencia misma de la experiencia estética. Sin la resistencia a la materia del arte no existiría, ¿no? Otros filósofos como Nietzsche rechazaron la idea de que el arte debe servir a la idea o a la razón. Para él, el arte debe servir a la vida y a los instintos, ¿no? O por ejemplo, el miembro de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, defendió que el arte moderno es valioso precisamente por ser fragmentado y no encajar en el sistema armonioso de Hegel, ¿no? Bueno, estas son algunas de las críticas que se han hecho en contra de los planteamientos que sobre el arte y la belleza hizo en su momento el filósofo Friedrich Hegel, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? A ver, me gustaría saber si está clara la exposición hasta ese momento, hasta este momento. A ver qué dice Sofía, Sofía Camila, qué dice Lacey, qué dice César. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Qué dice Edilson? ¿Todo claro? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos, ¿no es cierto? Continuamos. A ver, ahora vamos a hablar acerca de los planteamientos estéticos de otro gran filósofo cuyo nombre es Arthur Schopenhauer, ¿no? Antes de exponer sus ideas estéticas, me gustaría hacer algunas precisiones en torno a este filósofo, ¿no? Schopenhauer fue un filósofo voluntarista y en tanto que voluntarista fue un filósofo irracionalista, ¿no? A diferencia de Hegel, el cual creía que todo lo que ocurre en la realidad, en la historia, ¿no? Es una manifestación de la idea, del espíritu, ¿no? Schopenhauer decía que todo lo que ocurre en la naturaleza, en la historia, es una manifestación de la voluntad, ¿no? De un tipo de voluntad que él llamó la voluntad de vivir, ¿no? La voluntad de vivir, ¿no? Esta concepción, influenciada por el orientalismo, lo llevó a formular una filosofía bastante pesimista, ¿no? Para él la vida es dolor, es sufrimiento, ¿no? Entonces, el arte para él era una forma de escapar, ¿no? De ese dolor, de ese sufrimiento, ¿no? Una manera de detener la rueda del sufrimiento, ¿no? Eh, esta idea de que la vida es dolor llevó a Schopenhauer a, a manifestar que los hombres más cultivados deben de abstenerse de tener hijos para no traerlos al mundo a sufrir, ¿no? Para no traerlos a este valle de lágrimas, ¿no? A sufrir, ¿no? Muy bien, Schopenhauer influyó en otros filósofos, como por ejemplo en Friedrich Nietzsche, ¿no? Sin embargo, Nietzsche le hace críticas a Schopenhauer, ¿no? Si bien Nietzsche también es un filósofo voluntarista,
él sostiene que lo que se manifiesta en la naturaleza, lo que se manifiesta en la realidad, no es la voluntad de vivir propiamente, sino la voluntad de poder, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a hablar acerca de los planteamientos estéticos de Schopenhauer, ¿no? Para él, el arte es una forma de conocimiento privilegiada, es la contemplación desinteresada de las ideas comprendidas y nos libera del sufrimiento que resulta de la esclavitud a la voluntad de vivir, ¿no? Bueno, ya dije que para él la vida es sufrimiento, ¿no es cierto? La vida es dolorosa y el arte este, nos, nos, nos hace huir, ¿no es cierto?, de ese sufrimiento, nos hace olvidar ese sufrimiento, ¿no? El fin común de todas las artes es un conocimiento esencial de los objetos del mundo de una manera más profunda que la ciencia y la experiencia cotidiana. Clasifica las artes de manera ascendente, ¿no? Eh, en arquitectura, arte de los jardines, pintura, escultura, poesía y música, siendo esta última la expresión máxima de la voluntad como esencia interior de todas las cosas. Aquí cabe preguntarnos por qué Schopenhauer o por qué para Schopenhauer la música es la máxima expresión del arte, por qué la música es superior a otras manifestaciones del arte como la poesía, como la pintura, como la escultura. Para Schopenhauer la música es diferente a todas las demás artes, porque no imita las cosas del mundo, sino que es la copia directa de la voluntad misma, ¿no? Para él, la música habla un lenguaje universal que el alma entiende sin necesidad de conceptos. La música expresa la alegría, el dolor o el anhelo en sí mismos, no los de una persona en particular. Por ejemplo, no sé si les ha ocurrido que escuchan una melodía, una canción en inglés, no entienden la letra porque no conocen el inglés, pero la melodía lo sobrecoge, ¿no? Eh, eh, les hace evocar recuerdos, ¿no? Que asocian con algún acontecimiento, con alguna persona, con alguna época, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque la música habla un lenguaje universal que el alma entiende sin necesidad de conceptos. Ya lo dije, ¿no? La música habla un lenguaje universal que el alma entiende sin necesidad de conceptos, ¿no? Por ejemplo, quien ha escuchado el Ave María de Franz Schubert, ¿no? No puede evitar sobrecogerse, ¿no es cierto? Emocionarse con una melodía tan hermosa, ¿no es cierto? En la ópera Tristán e Isolda, del compositor alemán Richard Wagner, por el cual Nietzsche sentía una gran admiración, ¿no? Hasta que, hasta que este, esa admiración llegó a su fin por razones que luego les voy a mencionar, ¿no? Pero Nietzsche era un admirador, primero cultivó amistad con Wagner, ¿no? Eh, era fan de Wagner, pero luego esa admiración se rompió, ¿no? Bueno, en la ópera Tristán y Isolda de Wagner, la música no solo acompaña la historia, la música es el deseo insaciable y el dolor de los protagonistas. No necesitas entender la letra para sentir la angustia y el anhelo que transmite la melodía, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre en esta obra de Beethoven, eh, la sonata del claro de luna, en el que, bueno, nosotros casi sin darnos cuenta asociamos ciertas notas musicales con los pasos que, que, que imaginariamente dan aquellos que cargan el cajón del rey amigo, que fue como un padre para Beethoven,
aquel que fue su mecenas, o sea, aquel que financiaba su actividad como artista, ¿no? ¿No? Eh, ¿Por qué ocurre esto? Repito, porque la música habla un lenguaje universal que el alma entiende sin necesidad de conceptos, ¿no? La música expresa alegría, dolor, ¿no? O el anhelo en sí mismo, ¿no? No los de una persona en particular, repito, ¿no? Muy bien. Este, Schopenhauer clasifica, ya dije, las artes de manera ascendente, entonces, ¿no? En arquitectura, arte, los jardines, pintura, etcétera, pero en el máximo escalón de esa escalera, ¿no? Se encuentra la música, ¿no? La música es la expresión más importante del arte, ¿no? Bueno, y como les decía al inicio, ¿no? De la exposición sobre este filósofo o sobre las ideas estéticas de este filósofo, Schopenhauer afirma que vivir es sufrir. ¿Por qué? Porque siempre deseamos algo que no tenemos, ¿no? O sea, para él, el dolor nace del deseo, ¿no es cierto? Podemos satisfacer algunos deseos, pero no todos, pues, ¿no es cierto? Porque a un deseo sigue otro y a ese deseo sigue otro y así, ¿no? ¿No es cierto? En una vorágine imparable, ¿no? Entonces, vivir es sufrir, porque siempre deseamos algo que no tenemos. El arte es el único momento en que esta rueda del deseo se detiene. O sea, el arte nos libera, ¿no? Nos libera del sufrimiento, ¿no? Al contemplar una obra de arte nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Dejamos de ser esclavos de la voluntad para convertirnos en un sujeto puro de conocimiento. Por ejemplo, si ves un bodegón, ¿no? De frutas, no sientes hambre ni ganas de comerlas. Sientes un placer puro porque contemplas la forma y el color sin que tu voluntad intervenga. El arte te ha dado una tregua en tu sufrimiento diario, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el arte, según Schopenhauer, ¿no? Permite esto, liberarnos, ¿no? Del sufrimiento que significa vivir, ¿no es cierto? Ahora bien, el arte se ubica más allá de la ciencia, ¿no? A diferencia de la ciencia, que estudia cómo funcionan las cosas, ¿no? El arte busca la esencia de las cosas, ¿no? El artista no pinta un hombre específico, sino la idea de la humanidad. El arte es una forma de conocimiento más profunda porque captura la esencia, ¿no es cierto?, del objeto, aquello que no cambia, ¿no? Por ejemplo, un libro de anatomía, ¿no? Es un libro de ciencia, ¿no? Es un libro que te enseña cómo es un cuerpo humano, pero una escultura de Miguel Ángel te enseña qué es la fuerza, el drama y la esencia de la forma humana, ¿no? Eso permite el arte, capturar la esencia de las cosas, ¿no? Bueno, como ya dije, Schopenhauer jerarquiza las artes, ¿no? Considera que la arquitectura es la expresión más baja del arte porque lucha contra la gravedad y la materia bruta, ¿no? La pintura y la escultura están en un nivel superior porque representan formas más complejas, ¿no? Como plantas, animales, humanos. La poesía se encuentra más arriba que la pintura y la escultura y por supuesto que la arquitectura porque usa conceptos, palabras para elevar la imaginación. Y en la cima de las artes, ya dije, se encuentra la música, ¿no es cierto? La música. La música que, como ya dije, habla un lenguaje universal que el alma entiende sin necesidad de conceptos, ¿no? Muy bien, bueno, ustedes podrían decir, profe, ¿y qué críticas se le han hecho a Schopenhauer? Bueno, se le han hecho varias críticas, ¿no? Por ejemplo, Schopenhauer afirma que la música es la copia directa de la voluntad, ¿no? Es la copia directa de un impulso ciego y doloroso. Sin embargo, también dice que la música nos produce un inmenso placer y consuelo. Entonces ahí como que hay una contradicción, ¿no? Si la música es la copia de algo esencialmente malvado y doloroso como la voluntad,
¿por qué su escucha? Porque al escuchar música, ¿no? Resultamos que es algo placentero y nos libera del dolor. O sea, los críticos señalan que Schopenhauer no explica bien cómo la representación de la fuente del sufrimiento puede ser al mismo tiempo la cura del sufrimiento, ¿no? ¿No? Como ya dije, Nietzsche, quien fue digamos que su discípulo al principio, ¿no? Un admirador de su obra, terminó por rechazarlo tajantemente, ¿no? Nietzsche acusó a Schopenhauer de tener una voluntad de nada, ¿no? Para Nietzsche el arte no debe ser un escape, ¿no? De la vida, no debe ser un sedante para no sufrir, como si se tratara de una droga, ¿no? El arte, según Nietzsche, debe ser un estimulante de la vida, ¿no? Por eso es que calificó la estética de Schopenhauer como una filosofía para los que tienen miedo a vivir y buscan negar la voluntad en lugar de afirmarla con poder, ¿no? Muy bien. Este, eh, Schopenhauer predicaba el ascetismo, ¿no? O sea, el ascetismo consiste en retirarse, ¿no? Alejarse del grupo, ¿no? De la comunidad para reflexionar, para meditar, para rezar, ¿no? Schopenhauer predicaba el ascetismo, es decir, la renuncia a los deseos y la compasión universal para dejar de sufrir. Sin embargo, vivió de manera lujosa, ¿no? Era conocido por su mal carácter, por su misoginia, o sea, por su aversión a la mujer, ¿no? Por su desprecio por la mujer a la que consideraba un ser inferior al hombre, ¿no? Y su apego a los placeres materiales, como la buena comida, ¿no? Sus críticos dicen que es difícil creer en una filosofía de la renuncia al deseo escrita por alguien que no renunció a ningún deseo, ¿no? ¿Entienden? Muy bien, estas son algunas críticas, ¿no? Que se le han formulado a las ideas estéticas del arte y de la belleza de Schopenhauer, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las ideas estéticas de Friedrich Nietzsche. Bueno, ya dije que Nietzsche fue un admirador de la obra de Schopenhauer, ¿no? Al igual que Schopenhauer pensaba que la voluntad, ¿no? O un tipo de voluntad se manifiesta en la realidad. No es la razón, no es el espíritu, sino la voluntad, ¿no? Lo que se expresa en la naturaleza, en la historia, ¿no? Claro que no es la voluntad de Schopenhauer, que es la voluntad de vivir, sino la voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder. La voluntad de poder es uno de los conceptos centrales en la filosofía de Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder es concebida como una fuerza, ¿no? Entre comillas, como una fuerza, no en sentido físico, ¿no? Como una fuerza que impulsa, ¿no? A todo cuanto existe, sea orgánico o inorgánico, a ir siempre adelante, enfrentando los obstáculos, ¿no? Que se presentan, en el caso del hombre, enfrentando las adversidades, ¿no? En el hombre, la voluntad de poder es lo que lo lleva, ¿no? A no dejarse vencer por los problemas, ¿no? Las fatalidades, ¿no? Las limitaciones, lo impulsa a seguir adelante, ¿no? Nietzsche es el filósofo de la autosuperación, ¿no? Nietzsche quiere que el hombre saque la mejor versión de sí mismo, ¿no? Bueno, ahora, para él, para que exista arte, el ser humano se sumerge en el trance de lo dionisiaco. Recordemos que para Nietzsche, lo dionisiaco representa lo instintivo, lo biológico, representa el caos, la fuerza, el orgullo, ¿no? Y es un concepto opuesto a lo apolíneo. Lo apolíneo representa la razón, la luz, la claridad, la mesura, la medida, ¿no? Todo eso representa, ¿no? Por otro lado, el arte es una forma de superación del nihilismo a través de la instalación de nuevos valores. Vamos a tratar de aclarar estas ideas, ¿no? Con algunos ejemplos, ¿no? Eh, para Nietzsche, el arte no es un refugio para escapar de la vida, como pensaba Schopenhauer, ¿no?
sino que es el gran estimulante para vivir la vida, ¿no? En su obra El nacimiento de la tragedia, propone una visión donde la creación nace del conflicto entre lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Nietzsche sostiene que el arte griego y toda gran creación surgen de la tensión entre estos dos principios, entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Como ya dije, lo apolíneo es el orden, la luz, representa la medida, la proporción, ¿no? Es la belleza de la forma que nos permite soportar la realidad mediante la apariencia. Lo dionisiaco, en cambio, representa el caos, la embriaguez, el instinto, el exceso. Representa la ruptura de la individualidad para fundirse con la corriente salvaje de la vida, ¿no? Nietzsche afirma que para que exista arte verdadero, el ser humano debe sumergirse en el trance dionisiaco. El artista debe ser capaz de tocar ese fondo caótico y violento de la existencia, pero dándole una forma apolínea para que podamos contemplarlo sin ser destruidos por él, ¿no? Muy bien, entonces, para que el artista cree su obra, cree obras de arte, debe sumergirse en el trance de lo dionisiaco, ¿no? Debe experimentar la embriaguez, que no debe entenderse pues como la embriaguez de una borrachera, no, no. Debe entenderse no en sentido, no como una inspiración intelectual, sino como un estado biológico, ¿no? Para Nietzsche el arte no nace de la inspiración intelectual, sino de un estado de vigor físico, de un exceso de energía, ¿no? No se refiere necesariamente al consumo de alcohol o de sustancias tóxicas, sino a una borrachera de vida. Es un aumento del sentimiento de poder que hace que el artista proyecte su plenitud sobre las cosas, ¿no? La embriaguez a la que se refiere Nietzsche puede ser causada por el baile, por la música, ¿no? Por un triunfo o incluso por el peligro, ¿no? ¿No? Este, Nietzsche fue muy crítico con el uso de drogas como el alcohol, ¿no? Que se usan a veces para evadir la realidad, ¿no? En El crepúsculo de los ídolos critica la cultura alemana por su tendencia a embrutecerse, ¿no? Ingiriendo grandes cantidades de cerveza, ¿no? Para él, no solo el alcohol, sino también el cristianismo eran narcóticos, eran como drogas que ayudan a la gente a soportar una vida miserable, en lugar de darle la fuerza para crear nuevos valores, ¿no? El artista nichano debe estar ebrio, pero ebrio de realidad, no dormido por una sustancia como el alcohol u otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, cuando Nietzsche habla del trance dionisiaco, se refiere a una experiencia psicológica de despersonalización, ¿no? Es ese momento en el que el artista o el espectador pierden la noción de su propio yo y se siente uno con la fuerza de la naturaleza, ¿no? Ejemplo, un músico de jazz en una improvisación frenética, ¿no? Cuando improvisa, ¿no? ¿No es cierto? O cuando un músico agarra la trompeta, improvisa, ¿no? ¿No? O un bailarín en un ritual no necesitan drogas para entrar en ese estado. Es el ritmo y la intensidad lo que genera la alteración de la conciencia necesaria para el arte, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, dije que el arte es una forma de superación del nihilismo, ¿no? Claro, el nihilismo es esa idea de que nada tiene sentido, ¿no? Nada tiene sentido tras, tras el declive de los valores tradicionales que se expresan con su famosa frase Dios ha muerto, ¿no? ¿No? Claro, o sea, la muerte de Dios, que es una muerte en sentido figurado, en Nietzsche representan el fin de la creencia del hombre en todo aquello que ha servido como fundamento de la cultura occidental, ¿no? O sea, el hombre ha dejado de creer en la razón, en la lógica, en el lenguaje, ¿no? Este, lo ha llevado a pensar que ya nada tiene sentido, ¿no? Sin embargo, el arte es la única fuerza capaz de superar el nihilismo, ¿no?
No lo hace buscando una verdad lógica, sino mediante la creación de nuevos valores, ¿no? El artista no descubre el sentido de la vida, sino que lo crea. El artista es un creador, ¿no? ¿Cierto? El arte es una mentira que nos dice la verdad sobre nuestra potencia creativa, ¿no? Ahora, ¿qué críticas se le han formulado a los planteamientos estéticos de Nietzsche? A ver, vamos a ver algunas críticas, ¿ya? Nietzsche vincula lo dionisiaco con el instinto, con el exceso, con la fuerza, ¿no? ¿No es cierto? Por ello, alabó obras como La consagración de la primavera de Stravinsky, ¿no? Por su violencia saludable frente a la debilidad moderna. Sin embargo, los filósofos humanistas critican que esta visión puede llevar a la glorificación de la fuerza bruta y al desprecio por la compasión y la paz. Se le acusa de proponer una estética del dominio que ignora los valores éticos básicos, ¿no? Como por ejemplo la paz, ¿no? Por otro lado, Nietzsche afirma que no hay hechos, solo interpretaciones, y que el arte es una mentira necesaria para vivir. Sin embargo, sus críticos, por ejemplo los filósofos analíticos, señalan una contradicción lógica. Se afirma que no existe ninguna verdad absoluta, entonces su propia afirmación, aquella de que el arte es superación del nihilismo, tampoco puede ser considerada verdadera si todo es interpretación. Su filosofía es solo una interpretación más, sin mayor autoridad que la moral que él critica. Además, Nietzsche sostiene que el arte es una actividad para los espíritus libres y seres superiores que pueden crear sus propios valores, ¿no? Por ello es que se le critica por ser profundamente antidemocrático y elitista, ¿no? Su estética deja fuera a la mayoría de las personas, sugiriendo que el arte, ¿no es cierto?, y la gran salud son privilegios de una aristocracia del espíritu, despreciando la cultura popular o colectiva como moral de rebaño, ¿no? Claro, es que Nietzsche era un filósofo aristocrático, ¿no? Filosofía es aristocrática, ¿no? Se centra en la superioridad de, 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 de ciertos hombres, ¿no? A los cuales llama eh, Übermensch, o sea, superhombre, ¿no? Aunque Nietzsche odiaba el nacionalismo y el antisemitismo, sus conceptos de voluntad de poder y superhombre fueron manipulados por el nacionalsocialismo. Algunos historiadores critican que Nietzsche fue demasiado ambiguo en su lenguaje poético y metafórico. Al usar términos tan explosivos, sin definiciones claras, dejó su obra abierta para ser utilizada como base ideológica por regímenes totalitarios, ¿no? Claro, Nietzsche decía, yo no soy un hombre, soy dinamita, ¿no? ¿No es cierto? Nietzsche solía asociar la creatividad y el genio con la masculinidad, ¿no? Con lo fálico, con el vigor del guerrero, ¿no? Y a menudo usaba metáforas misóginas para describir la verdad o la debilidad. Por ejemplo, decía que este, este, eh, si vas a ir con mujeres, no olvides llevar tu látigo, decía, ¿no? Desde la estética feminista contemporánea, se señala que su pensamiento está saturado por un sesgo de género que excluye la experiencia femenina del proceso de creación de valores y de la voluntad de poder, ¿no? Bueno, estas son algunas críticas formuladas contra los planteamientos de Nietzsche en relación con el arte y la belleza, ¿no? Ahora pasamos al siglo XX y vamos a estudiar la, la estética de Theodor Adorno, ¿no? Bueno, Theodor Adorno es para algunos la figura central de la escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, un grupo de filósofos eh, eh, que promueven un marxismo heterodoxo, o sea, un marxismo nuevo que es crítico del marxismo
anterior a ellos, ¿no? Para Adorno, el arte se caracteriza por ser una expresión emancipadora y crítica, por lo que no puede ser placentero. A partir de su relación con la verdad, con la libertad y la verdad, el arte se vuelve digno. Además, no es posible definir el arte desde sus orígenes, dado que su definición es variante. Según el cambio de las sociedades, asimismo cambiará el concepto que se tenga de arte, ¿no? O sea, para Adorno, ¿no es cierto? El arte no debe procurar solo placer, ¿no? El arte no debe servir solo para causar placer, sino para emancipar al hombre, ¿no? Para desarrollar la capacidad crítica del hombre, ¿no? Y en este sentido, algunas obras literarias del periodo que precedió a la Revolución Rusa y que influyeron en el desarrollo de la estética del realismo socialista incluyen obras que criticaban la sociedad zarista como Ana Karenina de León Tolstoy y el teatro de Anton Chekhov, eh, como Tía Baña, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, ¿no? Bueno, ya dije que Adorno es la figura central, ¿no? De la escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, para él, el arte debe ser entendido como un refugio de la verdad frente a una sociedad cada vez más consumista y más controlista, ¿no? En su obra Teoría Estética rompe con la idea de que el arte debe ser solo bello o agradable. Como ya se dijo, para él, el arte debe ser emancipador y crítico, ¿no? El arte debe ser una expresión de emancipación y de crítica, ¿no? Adorno sostiene que el arte no tiene como fin el placer del espectador. De hecho, el arte que solo busca agradar suele ser cómplice del sistema, lo que él llama la industria cultural. Por ejemplo, la industria cultural está formada pues por esos músicos y agrupaciones comerciales, algunos de los cuales no tienen el talento necesario. Sin embargo, sus composiciones, sus creaciones se venden por millones y ganan mucho dinero por ello, ¿no? A pesar de que su talento no justifica estos logros, eh, sino que sus voces a veces son potenciadas por computadoras y otros instrumentos tecnológicos, ¿no? Son parte de lo que él llama la industria cultural, ¿no? Para él, el arte digno es aquel que incomoda y actúa como una resistencia ante la opresión, ¿no? El arte digno resiste, ¿no? A esta industria cultural, ¿no? El arte debe mostrar las fracturas y el dolor del mundo para que el sujeto pueda despertar y buscar su libertad. Por ejemplo, las obras de Samuel Beckett no son placenteras ni divertidas en el sentido tradicional, sino que muestran la angustia, el absurdo y la parálisis de la existencia moderna, ¿no? Al hacerlo, fuerzan al espectador a una reflexión crítica sobre su propia realidad, ¿no? Para Adorno, el arte es conocimiento, pero un conocimiento que no se puede decir con palabras lógicas, ¿no? Una obra de arte es verdadera cuando no se deja manipular por el mercado, ¿no? No se deja manipular por el mercado, ¿no? Por ejemplo, hay artistas que cambian de un género a otro, ¿no? Una rockera que después se vuelve cumbiambera, ¿no? Porque el mercado se lo exige, ¿no? ¿No es cierto? Su dignidad reside en su autonomía. El arte no sirve para vender ni para decorar, ni para hacer propaganda política directa. Su verdad está en su forma, la cual denuncia la falta de libertad en la sociedad, ¿no? En síntesis, para Adorno, el arte debe ser autónomo, o sea, libre del mercado, y debe ser negativo en tanto que debe decir no a la falsa armonía del mundo. Si el arte se vuelve fácil de consumir, deja de ser arte y ¿en qué se convierte? Se convierte en una mercancía, ¿no? Se convierte en una mercancía.
¿no? Este, Adorno decía que el arte debe ser fiel a lo que no tiene voz. Por ejemplo, el Guernica de Picasso, ¿no? Que representa la verdad frente al horror, ¿no? Este mural representa el bombardeo de una población civil, ¿no? En la visión de Adorno, este cuadro no es una obra bella para decorar una sala. Su valor reside en que se niega a ser placentera. Al usar formas fragmentadas y colores grises, refleja la verdad de la destrucción. Para Adorno, un cuadro bonito sobre la guerra sería una mentira. La fealdad del cuadro es su verdad ética, ¿no? Eh, bueno, ¿qué críticas se le han hecho a Adorno? ¿No? Bueno, las críticas que se le han hecho a Adorno son las siguientes, ¿no? Adorno es acusado de ser un aristócrata intelectual. ¿Por qué? Porque para él casi todo el arte que gusta a las masas, jazz, cine, de Hollywood, música pop, es industria cultural que manipula y embrutece, ¿no? Sin embargo, los críticos le reprochan ignorar que el arte popular también puede tener una función crítica, política y emancipadora, ¿no? Al tachar de basura todo lo que no es música atonal o literatura oscura, Adorno se desconecta de las formas de resistencia reales que surgen en la cultura de masas, ¿no? Por otro lado, Adorno sostiene que tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el arte debe ser doloroso y fragmentado para ser verdad, ¿no? Famosa en su famosa frase, escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, ¿no? Sin embargo, muchos críticos, entre ellos filósofos y artistas, argumentan que el arte no puede vivir solo de la negación y el dolor. Si el arte renuncia por completo al placer, a la belleza y a la esperanza, se vuelve estéril. Se le critica que su exigencia de negatividad constante convierta al arte en una experiencia masoquista y alienante para el público, ¿no? Bueno, esas son algunas de las críticas que se le han hecho a las teorías estéticas de Theodor Adorno, ¿correcto? Muy bien. Quiero saber, ¿hasta ahí todo claro, jóvenes? A ver qué dice Sofía Camila, qué dice Dilson, qué dice César, ¿todo claro? ¿Qué dice Nicole, Nicole Andrea? ¿Qué dice Pavel? ¿Todo claro? Por favor, con toda confianza, si tienen alguna inquietud, transmítanla y yo les ayudo, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a la segunda y última parte, ¿no? De esta clase. Vamos a hablar sobre la valoración estética y los juicios estéticos. Veamos, todas las obras de arte son portadoras de contenidos sobre la base de los cuales las valoramos de una determinada manera. Precisamente esto es lo que origina los juicios estéticos, los cuales nos permiten atribuir una o más cualidades estéticas a los objetos u obras de arte, ¿no? David Hume, como sabemos, es un filósofo escocés eh, que perteneció a una corriente filosófica como es el empirismo, ¿no? Perdón, estoy estornudando porque estoy con el aire acá porque hace mucho calor, me ha hecho estornudar. Perdón, les pido las disculpas del caso. Bueno, David Hume fue un filósofo ligado al empirismo. Él este, considera que son pocos los hombres calificados para poder dar un juicio sobre una obra de arte, ¿no? Aquí claramente hay un desprecio por aquellos que, desde el punto de vista humeano, ignoran sobre arte, ¿no?
Frente a los puntos de vista subjetivos en relación a la apreciación del arte, pues muchos adolecen de un refinado gusto estético, la verdadera norma del gusto y la belleza sería derivable de aquellos expertos en el manejo de los juicios estéticos, ¿no? Ejemplo, si varias personas observan una pintura de Velázquez, solo quienes tienen información artística o sensibilidad cultivada podrán notar la armonía del color o la técnica del claroscuro, elementos que sustentan un juicio estético más fundado. A ver, vamos a desarrollar estas ideas, ¿no? Hume parte de que la estética no reside en los objetos mismos, sino en el sentimiento del sujeto que los percibe, ¿no? O sea, la estética, la belleza, no reside en los objetos mismos, sino en el sentimiento del sujeto que los percibe, ¿no? Su pensamiento es subjetivista y empírico y se desarrolla principalmente en su ensayo sobre la norma del gusto, ¿no? O sea, para Hume, la belleza no es una cualidad real de las cosas, como lo son el peso o el tamaño, sino que existe únicamente en la mente del espectador. Cada mente percibe una belleza distinta, ¿no? Para unos, ¿no? Este, un objeto determinado tiene gracia, pero para otros ese mismo objeto, ¿no? Lo que transmite es deformidad, deformidad. Por lo tanto, no tiene sentido buscar la verdad sobre si algo es bello o no. Ejemplo, dos personas miran un tatuaje, ¿no? Una siente una profunda admiración por la composición, por la belleza del tatuaje, mientras que la otra lo que siente es rechazo, ¿no? Lo que siente es fealdad, ¿no? O lo que encuentra en ese tatuaje es fealdad. Según Hume, ambas tienen razón, pues la belleza es el sentimiento de placer que surge en cada una, ¿no? Ahora bien, si esto es así, ¿no? Si aunque el gusto es subjetivo, Hume nota que solemos estar de acuerdo en que ciertas obras de arte son superiores a otras, ¿no? Para explicar esto propone una norma del gusto, ¿no? O sea, él sostiene que existe un estándar que permite reconciliar los sentimientos. No todos los gustos son iguales. El gusto de un experto vale más que el de un ignorante. Obviamente, tenemos que hacer caso a los expertos y despreciar las opiniones del ignorante, ¿no? Casi todo el mundo está de acuerdo en que la literatura de Miguel de Cervantes es superior a la de un escritor aficionado. Esta coincidencia a través de los siglos indica que hay algo en la obra de Cervantes que conecta con la estructura común de la naturaleza humana, ¿no? Ahora, si solo los hombres calificados, ¿no? Son los únicos que pueden decir si una obra de arte es bella o no es bella, o en general, si una obra es artística o carece de dicho carácter, ¿cuáles son las características de estos hombres calificados? ¿Cuáles son las características que debe poseer el buen juez, aquel que decide qué es bello y qué no es bello? Yo sostiene que aunque la belleza es subjetiva, existen críticos ideales cuyos juicios forman la norma del gusto. Para ser un buen juez se necesita, número uno, delicadeza de gusto, o sea, la capacidad de distinguir los detalles más pequeños, ¿no? Por ejemplo, un catador de café que detecta notas de jazmín y durazno que una persona común no nota, ¿no? O un catador de vino, ¿no? Que se da cuenta cuando un vino pues es más exquisito que otro, ¿no? La práctica, o sea, el haber visto o escuchado muchas obras similares. Por ejemplo, un crítico de cine que ha visto miles de películas y puede compararlas con facilidad, ¿no? Eh, Número tres, la comparación, o sea, la capacidad de confrontar diferentes niveles de excelencia. Cuatro, la libertad de prejuicios, o sea, no dejar que factores externos como la nacionalidad del artista o la amistad influyan, ¿no? En los juicios estéticos que formulamos, ¿no? Por ejemplo, juzgar una obra de arte sin saber quién la pintó, para que el nombre no nuble el juicio, ¿no? El buen sentido, el sentido común, que es la capacidad de entender el propósito de la obra.
¿no? Entonces, esas son las 5 características que debe poseer un experto, que es el único capaz de decir si una obra de arte es bella o no lo es, ¿no? Y en general, si una obra es artística o carece de dicho carácter, ¿no? Hume asocia a menudo la belleza con la utilidad. Algo nos parece bello cuando percibimos que es apto para cumplir su función. Ejemplo, un velero nos parece bello porque sus líneas sugieren velocidad y eficiencia para navegar. Si viéramos un barco con velas pesadas y mal diseñadas, nos parecería feo porque nuestra mente percibe su incapacidad para cumplir su fin, ¿no? Hume cree que las modas son pasajeras, pero el verdadero arte resiste el tiempo, ¿no? Por ejemplo, actualmente seguimos escuchando a Bach, ¿no? Eh, eh, a Johann Sebastian Bach, ¿no? Esto sucede porque su música apela a sentimientos universales de la naturaleza humana que no cambian con la moda. Los buenos jueces de hace 3 siglos y los de hoy coinciden en su valor, ¿no? ¿No? Muy bien, ahora, ¿cuáles son las críticas que se han hecho a la estética humeana, o sea, de David Hume? Las críticas se centran principalmente en la tensión que existe entre su defensa de la subjetividad, o sea, la idea de que el gusto es personal, y su intento de imponer una norma jerárquica. O sea, el gusto de los expertos es mejor, siempre es mejor, ¿no? Eh, una de las críticas más famosas que se ha hecho contra la teoría estética de Hume es la siguiente, ¿no? Hume dice que la norma del gusto se basa en el veredicto de los buenos jueces, pero aquí surge la pregunta, ¿cómo identificamos un buen juez? Hume dice, es aquel que sabe apreciar las mejores obras. ¿Cuál es el problema? Que incurre en la falacia de la circularidad, ¿no? O sea, este, eh, repito, eh, Hume se muerde la cola porque las buenas obras se definen por los jueces y los jueces se definen por las buenas obras. O sea, no hay un punto de partida objetivo para romper este círculo, ¿no? Las buenas obras son definidas por los jueces y los jueces se definen por las buenas obras, ¿no? Aquí hay una falacia de circularidad. Por otro lado, se critica el elitismo y la exclusión cultural de sus planteamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque Hume sostiene que solo unos pocos elegidos poseen delicadeza de gusto y la cultura necesaria para decir qué es bello y qué no es bello, ¿no? Su estética, en otras palabras, tiene un carácter aristocrático. Al elevar el gusto de un grupo pequeño de expertos, que en su época eran hombres europeos con educación clásica, desprecia las preferencias de la mayoría o de otras culturas. Desde la antropología actual se critica que Hume confunde el buen gusto con el gusto de la clase dominante, ¿no? Es como si yo dijera, ¿no? Este, solo la música clásica es bella, ¿no? Solo la música clásica tiene carácter artístico, ¿no? La cumbia, la chicha, no, carecen de ese carácter, ¿no? Por otro lado, Hume exige que el buen juez esté libre de prejuicios para emitir un juicio válido. Sin embargo, la filosofía moderna, ¿no? Como parte de la filosofía de Gadamer, sostienen que es imposible que el espectador sea neutral. ¿Por qué? Porque todos juzgamos desde una historia, desde un lenguaje, desde un contexto social. Pedirle a alguien que se deshaga de sus prejuicios es pedirle que deje de ser un ser humano, ¿no? Por lo tanto, el juez ideal de Hume es un mito que no existe en la realidad, ¿no? Muy bien, entonces esas son algunas de las críticas que se le han hecho a Hume, ¿no? Ahora pasamos a Kant, ¿no? Para Kant, el juicio estético que se le adjudica a una obra de arte debe pretender la validez universal de la satisfacción.
pero esta universalidad sigue teniendo un componente subjetivo. Lo que podemos llamar acerca de algo como bello parte de los sentimientos de un sujeto no regido por conceptos. Es espontáneo, libre, contemplativo y sobre todo no tiene interés de influir en el objeto. Por ejemplo, las pinturas de Vincent Van Gogh del rojo, ¿no? Expresan una fuerte subjetividad, colores intensos, trazos emocionales, visiones personales del mundo. Aunque en su tiempo fueran incomprendidas, hoy producen en muchas personas una admiración compartida y desinteresada. Esto muestra cómo una vivencia individual subjetiva puede alcanzar una validez estética universal, ¿no? Bueno, como ya dije, ¿no? Eh, Antes, para Kant la estética no se basa en el objeto, sino en el sujeto, ¿no? En su obra Crítica del Juicio, explica que la belleza no es una propiedad de las cosas, como lo son el peso, el tamaño, sino una sensación que surge en nosotros al contemplarlas, ¿no? Una de las ideas centrales en materia estética de Kant es la idea de placer desinteresado. Para que un juicio sea estético, o sea, para que un juicio sea bello, no debe estar contaminado por el deseo o la utilidad, ¿no? No debe estar contaminado por el deseo o la utilidad. Kant dice que lo bello nos agrada por su pura representación, no porque nos sirva para algo. Por ejemplo, miras una fruta en un bodegón pintado. Si simplemente contemplas la luz y la forma y sientes un placer puro sin querer nada de la fruta, como comértela o llevártela a tu casa, ese es un placer desinteresado. ¿Correcto? Otro concepto central en la estética kantiana es el de universalidad sin concepto, ¿no? Cuando decimos que algo es bello, no estamos expresando una opinión personal, como quien dice, este lado me gusta, sino que esperamos que todos los demás estén de acuerdo, aunque no podamos demostrarlo con una fórmula matemática. Por ejemplo, al ver una noche de luna llena, no dices, a mí me parece bella esta noche de luna llena, sino que afirmas, la noche de luna llena es bella, ¿no? Al hacerlo, asumes que cualquier persona, que cualquier ser humano racional, debería sentir el mismo placer ante esa armonía de colores, aunque no exista una regla científica que diga exactamente, bueno, cuánto naranja debe tener, o cuánto amarillo debe tener, o cuánto azul debe tener eh, una, una noche de luna llena para ser bella, ¿no? Eh, Muy bien, entonces esos son algunos de los planteamientos de Kant en torno a la estética, ¿no? ¿Y qué críticas se le han hecho a Kant? Bueno, su excesivo formalismo, ¿no? Kant sostiene que la belleza depende solo de la forma, de la estructura, el diseño, la proporción y no del contenido. O sea, depende de la experiencia del sujeto antes que del objeto mismo, ¿no? Eh, Los críticos sostienen que esta visión es reduccionista. Si solo importa la forma, quedarían fuera del arte bello obras cargadas de sentimiento o compromiso social, ¿no? Por ejemplo, gran parte del arte contemporáneo busca transmitir ideas políticas o denuncias sociales. Para la estética pura de Kant, esto sería belleza adherente, impura, y no belleza pura, ¿no? Por otro lado, se critica la imposibilidad del desinterés. Kant afirma que para juzgar algo como bello, debemos ser totalmente indiferentes a su existencia y utilidad, que él llama placer desinteresado. Sin embargo, sus críticos, entre ellos Nietzsche, eh, argumentan que el espectador nunca es desinteresado. El arte nos afecta profundamente, nos excita, nos conmueve y nos hace desear. Para Nietzsche, la idea de un espectador desinteresado es una invención de filósofos que tienen miedo a la intensidad de la vida y los instintos, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, y vamos a finalizar con los planteamientos estéticos de Walter Benjamin, que fue
también un miembro de la denominada Escuela de Frankfurt, ¿no? El valor de culto de toda obra de arte es el que permite al espectador un recogimiento y contemplación. Con la llegada de la fotografía y el cine, la apreciación artística se convirtió en valor de uso, pues si bien las masas, al acercarse a este arte contemporáneo, lo hacen para conseguir entretenimiento, por otro lado, el arte puede servir también como un medio de difusión sobre los problemas sociales. O sea, para él, el arte debe servir para difundir, debe ser un medio para difundir los problemas sociales, ¿no? Eh, con la masificación, con la masificación, con la tecnología y la masificación, ¿no? O sea, la producción en masa, el arte se ha convertido en valor de uso, ¿no? Pues si bien las masas, al acercarse a este arte contemporáneo, lo hacen para conseguir entretenimiento, por otro lado, el arte puede servir, como dije, para difundir problemas sociales. Por ejemplo, una película puede ser apreciada tanto por su belleza visual como por el mensaje social que transmite. Por ejemplo, un documental sobre el cuidado del ambiente no solo entretiene, sino que sirve para informar y generar conciencia colectiva, mostrando el arte como instrumento de uso social, ¿no? O sea, Benjamin, para Benjamin, la estética no puede separarse de la tecnología y la política. Su idea más revolucionaria, eh, eh, desarrollada en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, analiza cómo el arte cambia cuando puede ser copiado masivamente, cuando se masifica, ¿no? ¿No es cierto? Dentro de su estética, un concepto clave es el concepto de aura. El concepto de aura, perdón, se refiere al aquí y a la hora de la obra de arte, su existencia única, su historia y su autoridad física en un lugar específico. Cuando una obra se reproduce técnicamente, por ejemplo, la fotografía, el cine, las copias digitales, pierde su aura. La obra deja de ser un objeto sagrado y lejano para volverse algo cercano y disponible para todos, ¿no es cierto? Benjamin explica que antiguamente el arte servía a rituales, ¿no? Religiosos, mágicos. Hoy su función es ser visto por la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Antes una estatua de un dios estaba oculta en un templo, o sea, tenía un valor de culto. Hoy el arte se diseña para ser exhibido, reproducido y consumido masivamente, tiene un valor de exhibición, ¿no? Pero, digamos, en esta era de la masificación, el arte puede servir para denunciar los problemas sociales, ¿no? Bueno, jóvenes, eso es todo. Les voy a dar las claves. Como sabemos, la lectura complementaria trae una pregunta y la respuesta a esa pregunta se encuentra en la alternativa D de dado. En cuanto a los ejercicios propuestos de la semana, las respuestas son las siguientes. 1, D de dado. 2, A de avión. 3, A de avión. 4, C de casa. 5, A de avión. 6, E de enano. 7, A de avión. Y 8, D de dado. Bueno, por mi parte, eso es todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta que ustedes quieran hacerme con toda confianza, por favor. Si no es así, entonces dejamos ahí la clase y nos encontramos la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? Sofía, ¿todo claro? Edilson, Lucero, Angelique, Pavel, ¿todo claro? Todo claro, Muy, profe. muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Hasta luego.